Buenos días para todos. De parte de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Guarne, vamos entonces a transmitir por Cable Plus este programa que siempre acostumbramos con mucha frecuencia los sacerdotes de esta parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria acá en Guarne. Vamos hoy a transmitir un programa que es muy especial, es muy preciso, muy conciso, que de pronto con las actuales circunstancias que estamos viviendo en el mundo de hoy, donde hay tantos cambios, donde hay tantas maneras de pensar, donde hay tantas ideologías, corrientes de pensamiento, doctrinas, filosofías, etc., es un tema que de pronto lo hemos dejado como en el olvido, o lo que es peor, no lo consideramos importante. Nos vamos a basar siempre en la palabra de Dios, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Magisterio de la Iglesia, y sobre todo acerca de lo que nos dice el Papa Francisco, acerca de la realidad del mal, del maligno, del diablo. Nosotros bien sabemos que Dios es bueno, es la suma bondad, y lo creó todo bueno. Desde las primeras páginas del Génesis, las primeras páginas de la Biblia, encontramos nosotros, Dios creó todo, el universo, todo lo que existe en el mundo, en la creación, y luego creó al hombre. Y siempre escuchábamos nosotros, vio Dios que todo era bueno. Dios que es esencialmente bueno, que es la suma bondad, todo lo creó bueno, y todo lo creó para su gloria, para la gloria de Dios y para bien del hombre, para su perfección. Por eso entonces vamos a tratar en unas palabras muy sencillas y siguiendo entonces la palabra de Dios, la doctrina, el magisterio de la Iglesia, la tradición y lo que nos enseña entonces el Papa, lo que nos enseña la Iglesia a través de esta realidad que no la podemos desconocer, que no la podemos ignorar, y que es bien importante precisar estos conceptos acerca de la realidad del diablo, de Satanás, del espíritu del mal o del maligno. Nosotros sabemos entonces que Dios creó a Adán y Eva, los creó buenos. Ellos representan la primera pareja de la humanidad, la primera pareja de la existencia humana, y los creó buenos, y los colocó en el paraíso. El paraíso no es tanto un lugar físico, geográfico. El paraíso es una realidad. Es la forma como Dios creó a Adán y Eva y los colocó allí, en un estado de santidad, de gracia, de paz, de armonía, en un espacio de mucha tranquilidad. El paraíso es precisamente eso, un lugar de paz, un remanso de paz, de armonía, de tranquilidad, de relación de Adán y Eva entre sí, y creados a imagen y semejanza de Dios, donde Dios se sentía feliz con esta primera pareja que representa la existencia humana, el género humano, y Dios bajaba y los visitaba, hablaba con ellos, se paseaba con ellos, y todo era paz y armonía entre Adán y Eva como pareja y en esa relación íntima con el mismo Dios. Dios bajaba, hablaba con ellos, compartía con ellos, caminaba con ellos. Era la presencia de Dios en ese estado en el cual Dios mismo los había creado buenos y los había colocado en la creación. Pero esa felicidad, esa armonía, esa paz se rompe, se pierde, porque viene el maligno, el tentador. Y ese maligno, ese tentador que es Satanás o el diablo, tentó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron tentados por Satanás, por el diablo, por el príncipe del mal, por el maligno. Y se opuso a Dios. Se consideró enemigo de Dios, adversario de Dios.
Y cuando Adán y Eva se dejan tentar por el maligno, por el demonio, por Satanás, pierden esa gracia, esa paz y esa armonía, esa intimidad con Dios. Dios bajaba y hablaba con ellos y paseaba con ellos, dialogaba con ellos. Pasaron un momento muy felices Adán y Eva con la presencia de Dios. Y una vez que ellos se dejaron tentar por el maligno, lo pierden todo. Sienten miedo, sienten temor, se esconden, se sienten como desnudos, porque el diablo les arrebató el amor de Dios, ese vestido nuevo de la gracia, esa paz, esa armonía, esa relación, esa intimidad con el mismo Dios, se la arrebató el diablo, les quitó lo bueno y les fundió el mal, y ellos se sintieron mal. El pecado es cobarde, sintieron que le habían ofendido a Dios, que le habían desobedecido y que se habían alejado de Él, habían pisoteado su amor, le habían dado la espalda a su amor, habían jugado con el amor de Dios. Y por eso vamos nosotros a entender, según el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue sacado en el 93 por el Papa Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica, superando en mucha parte, en mucha doctrina, en mucha pedagogía, al Catecismo del Padre Astete. Y vamos a leer entonces en qué consiste el demonio, en qué consiste Satanás o el espíritu del mal. Y decimos entonces la caída de los ángeles. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres Adán y Eva, se oye una voz seductora, los seduce, una voz opuesta a Dios y que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Iglesia habla de un pecado de los ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radicalmente e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, es el padre de la mentira. Y este ángel caído, estos ángeles caídos, toman una decisión irrevocable, una elección irrevocable de alejarse de Dios. Y ellos no se quisieron arrepentir. Para ellos no hay arrepentimiento después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Ellos irrevocablemente se alejaron de Dios, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios y se oponen a Dios, son adversarios de Dios. Entonces, el demonio, el diablo, Satanás, es un ángel caído, es un espíritu creado por Dios, pero que se rebeló contra Dios, se opuso a Dios, se apartó de Dios, y entonces le hace la guerra a Dios. Y por eso este mismo espíritu maligno, llamado diablo Satanás, es el que tienta a Adán y a Eva para que desobedezcan a Dios y se alejen de Dios. El pecado original es una desobediencia a Dios. Y todo pecado desde Adán y Eva hasta hoy será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su amor, en su bondad, en su infinita misericordia. De ahí entonces que es claro para nosotros que el diablo es una realidad. El diablo existe. El diablo no es un mito. El diablo no es algo simbólico. El diablo no es una manzana podrida. El diablo no es un invento. El diablo no es una serpiente. Es astuto como una serpiente. Es inteligente, pero es una realidad que existe. Pensemos muy bien entonces cómo
el diablo es muy astuto, tiene una artimaña para atacarnos, devorarnos, derrotarnos, hacernos perder el amor de Dios, la amistad con Dios, la paz y la armonía con la cual fue creado Adán y Eva y con la cual hemos sido creados nosotros también. El pecado original es el pecado desde los comienzos, desde los orígenes, desde los mismos comienzos de la creación. Y ese pecado no lo cometimos nosotros. Ese pecado lo hemos contraído, lo hemos heredado. Lo cometieron Adán y Eva, pero nosotros sufrimos las consecuencias de ese pecado de Adán y Eva hasta hoy. Y pensemos nosotros como el pecado de Adán y Eva, que es culpa, es responsabilidad de Adán y Eva, porque ese pecado sale del corazón de Adán y Eva. Es su propia culpa, es su propia responsabilidad, su propia desobediencia. No es culpa de Dios, es culpa de Adán y Eva que se dejaron tentar por el demonio, por este ángel caído que se rebeló contra Dios irrevocablemente y que no se quiso arrepentir. Y desde allá está haciendo la guerra. Y desde el pecado de Adán y Eva, que se dejaron tentar por el maligno, hasta hoy hemos sufrido una causa y unas consecuencias tremendas del pecado. Ese pecado ha sido la causa de tantos pecados cuyas consecuencias estamos sufriendo y lamentando hoy. Pensemos muy bien cómo Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, y cómo Caín mata a su hermano Abel por envidia. Y desde allá se han sucedido muchísimas tragedias a causa del pecado de Adán y Eva, el pecado original, el pecado de los comienzos, que no cometimos nosotros, pero que lo contraímos, lo hemos heredado, porque ellos representan la primera pareja de la humanidad. Todos los días el diablo puede tentar, invitar a pecar, debilitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 7, decimos nosotros, con el autor de la Biblia, con el autor de este libro de Job, dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. ¿Y qué está haciendo el diablo dando vueltas por la tierra, andando o caminando alrededor de ella? Tentando a los seres humanos, tratando de arrebatarlos de las manos de Dios, tratando de confundirlos. Eso hace el diablo. Dios le hace el reclamo al diablo, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de dar vueltas por el mundo, de estar tentando y tratando y haciendo caer a los seres humanos. Hacemos una pausa para unos comerciales y ya regresamos a continuar con este programa. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno.
que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho, al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Mis orígenes vienen una parte de Francia por mi papá y otra parte de Rusia. Mi abuelo es Bolochot y mi abuela viene de la descendencia Mihai. Mi padre nació en Normandía, Francia. हमारे गोमन क्रिस्टे de mut anda igosia mare pure ay amare dada arele carche pero priande mucho más que saya recién carcao de Colombia. Somos un grupo de biólogos y realizadores audiovisuales que creamos una productora para promover la conservación de la diversidad de Sudamérica. Somos Cromatóforo. Hemos producido documentales de divulgación científica y ambiental que han sido exhibidos por canales nacionales como Señal Colombia o internacionales como Discovery Channel. Gracias al BAM hemos podido conocer mejor la industria audiovisual de Latinoamérica y hemos podido establecer los contactos que nos han permitido obtener los recursos para contar las historias que queremos contar. Chavale, a Messi que vas a Marechabén desde Chinogara. Soste que a Marosdacono, a Marechahuete Nagasarenca Cote, te la yaye cabrestar, te camasamen. La educación de los niños, pues ya no los mandamos a los colegios muy pequeñitos, ya los mandamos un poco grandes. Entonces tenemos convenios para los estudios de los niños. El primer valor del gitano es respetar. Que uno se levantó con un respeto hacia los padres, hacia los mayores. Continuando entonces con este tema, esta temática del diablo, de Satanás, del espíritu maligno, del espíritu del mal, decimos lo siguiente. El diablo, como león rugiente, busca rondando a quien devorar. Y por eso hay que vigilar y orar para no caer en la tentación, para no caer en sus garras. El que esté de pie, mire no caiga, no vaya a caer. No deis lugar al diablo. Vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes y atentos contra las acechanzas del demonio. El diablo es un ser real, una criatura espiritual que se corrompió, se alejó y se rebeló contra Dios y trata de corromper a las personas, a hombres y mujeres, para que corrompidos se alejen y se rebelen contra Dios, le den la espalda a Dios, pisoteen su amor, jueguen con su amor. La Biblia le da varios nombres.
Satanás, que es el opositor, el adversario y el enemigo de Dios. El diablo, que es el calumniador, el que inventa el chisme, el que inventa la manera de que la persona se rebele contra Dios. La serpiente, el diablo no es una serpiente, pero es como la serpiente que engaña y seduce, porque la serpiente es astuta. El diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso desde el principio. Desde el principio el diablo es mentiroso, y por eso él miente a Adán y a Eva y los hace caer. El mentiroso le dice una mentira y los hace caer. Es el tentador. Tan tremendo es el diablo que tentó al mismo Jesús. Y vamos entonces a la palabra de Dios. Las tentaciones en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu del mal al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu. El espíritu de Dios conduce a Jesús al desierto, y en el desierto es tentado por el diablo. El Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto, y en el desierto es tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin Jesús sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándome me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron sus ángeles y le servían. Ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo el diablo es tan descarado y tan sinvergüenza que se atrevió a tentar al mismo Jesús. Pero lo más importante para Jesús no son las tentaciones, sino que Jesús las venció. No cayó en ellas, no las convirtió en pecado. Lo más importante para nosotros no es que lleguen tentaciones. Todos los días, a cada rato, a cada paso podemos tener tentaciones. Lo más importante es no dejarnos seducir, no caer, no dejarnos llevar por ellas, no ir a cometer el acto como tal. Que lleguen tentaciones como le llegaron a Jesús, pero lo más importante es no caer en ellas. El maligno es el espíritu del mal que quiere sembrar en el mundo el mal, frente al bien, al sumo bien, que es Dios, que nos permite vivir bien y hacer el mal. El espíritu del mal que trata de convencernos. Y ya decíamos al principio, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque un enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Intenta asaltar nuestra vida. El enemigo nos atrae fuertemente. El Papa Francisco nos ha dicho en varias oportunidades: con el diablo no se dialoga, al diablo no se le da entrada, al diablo no se le puede permitir que entre a la casa, al hogar o a lo más profundo del corazón. Aquí hay unas ocasiones en que el Papa Francisco asegura que el diablo sí existe. Él le dice: a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea. La idea del mal, pero el diablo existe, es una realidad, y nosotros debemos combatir contra él.
Lo dice San Pablo, no lo dice él, lo dice la palabra de Dios. El diablo es mentiroso, es el padre de los mentirosos, el padre de la mentira. La táctica del demonio para tentar al hombre. El Santo Padre dice que también nosotros somos objeto de la tentación. Hombres y mujeres podemos ser tentados hoy o mañana. Nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque es el espíritu del mal. No quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. Dios es el supremo bien y quiere para nosotros el bien y nos creó buenos. Pero existe el príncipe del mal que combate contra Dios, es enemigo, adversario y opositor. Se quiere oponer a Dios y a sus planes de salvación, apartándonos a los seres humanos del mismo Dios. ¿Cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación comienza levemente, pero va creciendo. Es como una semilla que va creciendo, siempre crece. Crece y contagia a otros. Entonces la tentación va creciendo, se va haciendo grande, es fuerte, a veces es irresistible. Esa tentación va creciendo y se va contagiando. Una persona que ha sido tentada por el demonio fácilmente también contagia y hace que otra persona sea tentada o caiga en esa misma tentación. ¿Cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? Precisamente tentándonos. Al final trata de tranquilizar el alma, se justifica. Esa tentación crece, contagia y se justifica. Ya nada es pecado, nada es malo, según el espíritu del mal. Existe el demonio y hay una guerra contra la verdad y la vida. El demonio está haciendo la guerra a Dios. Le hace la guerra a la verdad, le hace la guerra a la vida, a la fe, a la moral y a las buenas costumbres. En una audiencia con miles de niños en el aula Pablo VI en el Vaticano, el Santo Padre dijo: en el mundo existe la lucha entre el bien y el mal, dicen los filósofos. Es la lucha entre el demonio y Dios. Esto existe todavía, cuando a cada uno de nosotros le vienen las ganas de hacer una maldad. Esa pequeña maldad es una inspiración del diablo, que a través de la debilidad que ha dejado en nosotros el pecado original, lleva a esto. Se hace el mal en las pequeñas cosas como en las cosas grandes. La naturaleza humana se debilitó desde Adán y Eva, y nosotros sufrimos esa debilidad, esa condición frágil, humana y débil, y el demonio se nos puede meter o entrar por la parte más débil, cuando se le da entrada a él. Es una guerra contra la verdad de Dios, la verdad de la vida, contra la alegría. Esta lucha entre el diablo y Dios, dice la Biblia, continúa hasta el fin. El Dios que quiere el bien para nosotros, que quiere la salvación, la paz y la alegría, pero es el demonio que está tentando y tratando de quitarnos esa alegría. El demonio tiene una táctica que es dividirnos, nos divide con respecto a Dios, nos aparta de Él, nos divide y nos divide a nosotros, divide nuestro ser interior, divide las relaciones con los demás, divide la familia, divide a los amigos, divide a los compañeros de estudio, de trabajo, a los vecinos. Las divisiones son el arma que el diablo tiene más a la mano para destruir la iglesia desde dentro. Tiene dos armas, pero la principal es la división, la otra es el dinero. Una táctica, una artimaña del diablo es dividirnos interiormente para confundirnos, dividir las familias. Entre más familias dañe el demonio, entre más familias le arrebate a Dios, entre más matrimonios dañe, él goza, hace fiesta y hace alegría. Le quita las almas buenas a Dios, las destruye y las confunde. Y la otra arma es el dinero. El diablo entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen y el hábito de chismorrear, que es una costumbre de terrorismo. La persona que se deja tentar por el diablo y es chismosa o es chismoso, es terrorista
Un hombre es terrorista si es chismoso, una mujer es terrorista si es chismosa. El chisme es un terrorismo, porque es una bomba que se lanza y acaba con todo, con las familias, con las personas buenas, con los hogares. El chisme es un arma poderosa que destruye y divide y acaba con la honra y la fama. Cuidado con el diablo porque causa división y juega sucio. El Santo Padre dice, el diablo siembra celos, ambiciones, ideas, pero para dividir, o siembra codicia, la codicia por el dinero. El Papa dice, pecadores sí, porque como pecadores nos podemos convertir, arrepentir, y el Señor es bondadoso, compasivo y misericordioso y nos perdona, pero a un corrupto le queda muy difícil convertirse porque el dinero dañó su corazón, lo volvió tizas y pedazos, lo volvió añicos. Y mire cómo se está hablando de corrupción en Colombia y en el mundo entero. Esas personas que a través de la política o de un trabajo, de un contrato, de una influencia, etcétera, se han dejado corromper, son corruptos. Y el dinero que correspondía a la educación, a la alimentación, a las carreteras, a la salud, quedó en el bolsillo de los corruptos. Y mire cómo está Colombia por la corrupción y cómo está el mundo entero. Y mire usted, por ejemplo, en La Guajira, mujeres indígenas y los niños muriéndose de hambre y nutrición, sin carretera, sin agua, sin estudios, sin educación, y donde quedan los miles de millones de pesos que llegan a La Guajira o que llegan al Amazonas o a otra parte de Colombia, el mundo entero. Tantas injusticias y tanta corrupción, tanta maldad. Al Papa dice, cualquier pecador se puede convertir, pero a un corrupto que se dejó dañar el corazón por la corrupción y la ambición de dinero, le queda muy difícil convertirse. Cuando estamos divididos, cuando tenemos celos, ambiciones, ideas para dividir, cuando hay codicia por el dinero, cuando somos corruptos, cuando estamos divididos, entonces estamos en guerra, todo queda destruido y el demonio se va contento y nosotros ingenuos entramos en su juego. El Papa dice, la corrupción entra por el bolsillo y la corrupción daña los sentimientos, acaba con la dignidad, con los derechos humanos. La corrupción lo destruye todo porque daña el corazón de quien se dejó corromper por el dinero, el que es corrupto, y con el dinero se compran conciencias. También el dinero que entra a los corruptos puede llevar a más corrupción. La guerra viene del demonio que quiere el mal. No existe un Dios de la guerra, afirmó, y precisó que es una obra del maligno que quiere matar a todos. Dios es amor y nunca nos divide, nunca se opone, nunca es enemigo, nunca es adversario, nunca los hace la guerra, nunca acaba con nosotros. Es el enemigo, el adversario, el que quiere acabar con nosotros. Hacemos una pausa para unos comerciales, ya continuamos con el programa.
Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. En algunos momentos se creyó que el proyecto no era posible, que eso no iba a ser una realidad. Porque no es tan fácil construir en medio de la selva. Realmente siento mucha felicidad al saber que la comunidad tiene agua en este momento que realmente no haya tenido nunca. La emoción no me deja expresar en realidad lo que siento, ¿sí? Porque es algo que en realidad nunca se esperó. Ay, muy feliz, dándole gracias al Señor, a Dios por este favor que nos ha hecho y al gobierno, para disfrutar esa casa con amor. Para mí y para todo el departamento del Chocó es un megaproyecto que nos tiene súper contentos. Esto trae un cambio, un desarrollo y una competencia con los demás aeropuertos que se encuentran en el país. Y no para de llover en Colombia. Nuestro corresponsal en tierra nos cuenta cuál es la situación de los afectados. Cuénteme, por favor, ¿usted qué ha hecho para no estar afectado? Pues mi casa está en una zona segura, lejos del río. Vamos ahora a otro punto de la información. Señor gobernador, ¿usted qué hizo? El proyecto de mitigación funcionó. Además, monitoreamos el caudal y el nivel del río, utilizamos el sistema de alerta temprana y le dimos aviso a las autoridades. Y como lo pudieron ver, los colombianos están ahora mejor preparados para las lluvias. La prevención es nuestra mejor opción. Así fue como nos comprometimos para toda la vida. Estábamos muy elegantes. Sentimos el apoyo de todos y fuimos muy felices. Nuestra discapacidad no nos hace incapaces. Nosotros tenemos derecho a conformar una familia unida. Todos somos iguales ante la ley, no deben existir barreras para cumplir tus sueños. Ministerio de Justicia y del Derecho, Rundis, todos por un nuevo país. Colombia renace. Renace en los campesinos que sustituyen voluntariamente cultivos ilícitos para abrir paso a economías fortalecidas en el campo. Queremos dar un paso más hacia la paz. Y si el narcotráfico ha ayudado a financiar la guerra, nosotros podemos desprendernos de ello para contribuir a la paz. Colombia renace. Todos por un nuevo país. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, caballero. ¿Tiene un bumper para este carro? No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país.
Estás viendo Cable Plus Televisión. Continuamos entonces con este programa. La corrupción es hacerse seguidor del diablo. En un discurso a empresarios católicos el Papa señaló: la corrupción es hacerse seguidor del diablo. La corrupción está generada por la adoración del dinero y vuelve al corrupto prisionero de esa misma adoración. La corrupción es un fraude a la democracia y abre las puertas a otros males terribles como la droga, la prostitución y la trata de personas, la esclavitud, el comercio de órganos, el tráfico de armas. La corrupción es hacerse seguidor del diablo, padre de la mentira, afirmó el Papa. Y como decíamos ahora, con el diablo no se dialoga, aún más, es el padre de la mentira que genera mentiras, es un estafador. Te hace creer que si comes de esta manzana serás como Dios. Te la vende de ese modo y tú la compras y al final te estafa, te engaña y te arruina la vida. Una manzana podrida que indigesta y hace mal. El Papa afirmó o se preguntó: ¿cómo podemos hacer para no dejarnos engañar por el diablo? Jesús nos enseña cómo. No dialogar nunca con el diablo. Con el diablo no se dialoga. ¿Qué hizo Jesús con el diablo? Lo alejaba. El arma poderosa para alejarnos del diablo, no darle entrada, es la oración, la confesión, la Eucaristía, las buenas obras, estar vigilando, porque el demonio nos puede tentar por medio de la droga, del licor, del trasnoche, la prostitución, por medio de otra persona. Pensemos cómo el demonio se valió de Eva para tentar a Adán, y los dos tentados por el demonio cayeron. Después el Papa también afirmó: constantemente estamos sometidos a pruebas por el demonio. Esta clase de pruebas Dios no las manda directamente, las permite para que hagamos uso de la libertad. El diablo nos puede tentar y nosotros somos libres para decirle no o para decirle sí, para caer o para no caer. Hay que evitar el peligro, la caída, la tentación, la oportunidad. Hay que evitar la persona o la circunstancia que nos pueda hacer caer en la tentación. Toda la vida de Simón Pedro puede verse como un progreso en la fe gracias al acompañamiento del Señor, que le enseña a discernir en el propio corazón aquello que procede del Padre y lo que procede del demonio. Quizás la tentación más grande del demonio fue esta: insinuar a Simón Pedro la idea de no ser digno de ser amigo de Jesús porque lo había traicionado. Indica el pontífice: pero el Señor es fiel siempre y renueva siempre su fidelidad. Y el Papa entonces nos hace caer en la cuenta que hay que abrir el ojo a la tentación del demonio con el dinero, porque la tentación del dinero entra por el bolsillo. Y siguiendo entonces con estas otras ideas, decimos acá lo siguiente: no confundir la presencia del demonio. En aquel tiempo se podía confundir una epilepsia con la posesión del demonio, pero es también cierto que existía el demonio, y no tenemos derecho a simplificar tanto las cosas diciendo: todos estos no estaban endemoniados, están enfermos psíquicos, o eran enfermos psíquicos. No, la presencia del demonio está en la primera página de la Biblia, y la Biblia también con la presencia del demonio. La Biblia acaba también con la presencia del demonio, con la victoria de Dios sobre el demonio. Entonces, en las primeras páginas de la Biblia, que es el Génesis, encontramos nosotros cómo allí se habla del demonio.
Y también al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, está la victoria de Dios del bien sobre el demonio. Cuidado con hacer tratos con el demonio. San Pedro lo decía, el demonio es como un león feroz que quiere a nuestro alrededor, es así. Pero, padre, usted está un poco anticuado, nos asusta con estas cosas. No, yo no, es el Evangelio. Y esto no son mentiras, es la palabra del Señor. Pidamos al Señor la gracia de tomar en serio estas cosas. Él ha venido a luchar por nuestra salvación. Él ha vencido al demonio. Por favor, no hagamos tratos con el demonio. Él busca volver a casa tomando en posesión o tomándonos en posesión. No relativizar, vigilar y siempre con Jesús. La manera de vencer el demonio, Jesús mismo nos dice, no tengáis miedo, yo he vencido al maligno, yo he vencido al demonio, no tengáis miedo. Y lo venció en las tentaciones. Si usted es el Hijo de Dios, tírese ese alero. No, yo no vine a demostrar que soy poderoso, armar shows, o no soy un adivino, no soy un agüerista. No, yo no vine a demostrar eso. Si usted quiere creer en mí, crea, aunque esté subido acá o aunque me baje. Mire, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No, vea, diga que esas piedras se conviertan en pan. Solamente de pan no vive el hombre vive toda palabra que sale de la boca de Dios, y hay muchas otras cosas para comer. Si usted me adora, entonces los reinos de este mundo, no, yo no tengo que adorar a usted ni a otros falsos dioses. El demonio existe, no es un mito. A esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal. Pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, no lo dice el Papa. Lo dice la palabra de Dios, aunque no estamos muy convencidos de ello. El demonio no quiere que seamos santos. También nosotros somos tentados. También nosotros somos objeto del ataque del demonio. Porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad. No quiere el testimonio cristiano. No quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Y cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús? Con su tentación. Y el demonio nos tienta de 1000 maneras. Muchas personas creen que el demonio no existe, que está amarrado, que está en la cárcel, que se fue, que está dormido. Muchas personas quieren hacernos creer que el demonio no existe. El demonio es astuto y busca destruir, busca dividir. La astucia del demonio es precisamente hacernos creer que no existe. Sabemos que el diablo divide, no solamente nos separa de Dios, sino que separa a las personas, las familias, separa además también de la realidad, porque a veces tenemos situaciones de alienación, también mental, que son secundarias a la actividad demoníaca extraordinaria. Saber defender o sabernos defender de los ataques del demonio o del diablo. Jesús habla claramente que los diablos vuelven, siempre vuelven. También al final de la vida Jesús nos da el ejemplo de esto. Y para custodiar, para vigilar, para que no entren los demonios, es necesario saber recogerse, es decir, entrar en el silencio ante sí mismos y ante Dios. Si nosotros oramos, entramos en silencio, en la intimidad con Dios, nos podemos dar cuenta que el demonio nos está tentando. Y el demonio tienta aún estando en la misa, aún estando rezando el rosario, aún estando en un grupo de oración. Al demonio no le gusta que vayamos a misa, ni que nos confesemos, ni que estemos en silencio, en intimidad, recogidos, que estemos concentrados. Al demonio le gusta distraernos. Y por eso no es raro que en la Santa Misa el demonio nos tiente. Cuando estemos rezando el rosario, cuando estemos cuando nos vamos a acostar, a dormir, cuando estemos haciendo un grupo de oración, cuando estemos en el templo orando, el demonio nos puede tentar. Nos quiere confundir para que no oremos, para que no nos fortalezcamos con la oración. Al final de la jornada nos podemos preguntar, ¿qué cosa ha sucedido hoy en mi corazón? ¿Ha entrado alguien que no conozco? La llave está en su lugar.
Y esto nos ayuda a defendernos de tantas maldades, incluso de las que nosotros podemos hacer. Si entran estos demonios que son muy astutos y al final no están todos a nuestro favor. Hoy le tenemos que pedir a Dios que nos libre entonces de la tentación. El diablo nos distrae con placeres pasajeros. El diablo, que suele esconder sus engaños bajo la apariencia de la sofisticación, de la fascinación por ser moderno, como todo el mundo. Con todo esto, el diablo nos distrae con el señuelo de placeres efímeros y de pasatiempos superficiales, mientras malgastamos los dones que Dios nos ha dado jugando con los artilugios triviales y encerrándonos en nosotros mismos. El diablo nos puede tentar a través del internet, de las redes sociales, de un video, de un celular. Cuánta basura, cuánta cochinada, cuánta cosa desagradable, cuántas cosas desechables nos pueden llegar por internet, celular, redes sociales o videos. Pornografía, cosas vulgares, verdes, de doble sentido. Y mientras nosotros no vigilemos, el diablo se puede estar metiendo por todos estos medios de comunicación modernos, importantes, útiles, pero nos están haciendo mucho mal. El diablo se está entrando a la casa, al corazón. El diablo se puede entrar por la puerta principal o por el solar, o por la puerta más pequeñita o por la rendija más pequeñita. ¿Cuántas veces está un esposo tranquilo en la casa y unos amigos lo llaman y él va y se emborracha, se va para un sitio de prostitución? Es una tentación del diablo que le presentó por medio de esos amigos. El diablo lo puede tentar por medio de la droga, por medio del licor, por medio de la prostitución, por medio de un amigo, de una amiga. Mire, ¿cuántos esposos han dejado ir la esposa a trabajar a la empresa y allá ella se dejó tentar por un compañero? Allá le quedó el matrimonio enredado. Ella, por ponerse a hablar con ese compañero, por ponerse con una amistad con él, entonces olvidó el hogar, dejó el hogar tirado, le fue infiel a Dios, le fue infiel a su esposo y a sus niños, todo quedó tirado. El diablo lo tentó por medio de una mujer. O también a la esposa que se deja tentar por un compañero de trabajo. El esposo o el compañero confía en ella y la dejó ir a trabajar, pero él no pensó que el diablo la fuera a tentar por medio de otro compañero. Allá le quedó el matrimonio tirado. Y así suceden muchas cosas. Una niña del colegio la pueden llamar a hacer una tarea. Mami, voy a hacer una tarea. Papi, voy a hacer una tarea. Resulta que fue a pasear, a tener relación con un compañero, con un amigo. Después viene con problemas, después viene en embarazo. Entonces, esa llamada fue una tentación. Ese compañero fue una tentación. Esa compañera fue una tentación. El diablo tienta de mil maneras, porque como hemos repetido, él es astuto, utiliza artimañas, él es inteligente, es avispado y se vale de muchas situaciones para tentar. Y las siguientes dos frases, y el Papa las he dejado para el final, aunque no hablan directamente sobre el demonio, hacen mención del charco donde vive, del infierno. El peor infierno es estar alejados de Dios. No nos sigamos imaginando al diablo como un animal grande y negro, de cachos y con cola y con patas y manos grandes y echando candela por toda parte. Ese no es el diablo. El diablo es el maligno, ese que nos puede incitar o llevar a la tentación. El peor infierno es cuando el diablo nos arrebata de la mano de Dios, cuando se pierde la salvación, cuando estamos confundidos y divididos, cuando estamos obrando mal,
o viviendo mal por culpa del demonio. El Papa Francisco nos pone en alerta, nos pone en vigilancia, nos abre los ojos. Aquí dice, la conversión es el arma poderosa para pedir la misericordia de Dios y para no caer. Cuando leemos en los periódicos que este es un corrupto y que ese otro también que ha cometido un acto corrupto y que la comisión ilegal va de aquí para allá y tantas cosas, también de algunos de nosotros, como cristianos, nuestro deber es pedir perdón por ellos y pedir que el Señor les dé la gracia de arrepentirse para que no mueran con el corazón corrupto, porque si no los perros del infierno se verán su propia sangre. Dios les pague por la atención. Este es un tema muy álgido, muy extenso, hay mucho de qué hablar, pero yo creo que con estas directrices sencillas, pero que las hemos preparado con todo el corazón, podemos tener una idea de lo que es el maligno, el diablo, de la tentación que nos puede presentar a cada paso, a cada instante, y cómo evitar esa tentación. Los bendiga a todos y muchas gracias.